Bueno, Señor, te damos las gracias por este espacio que hoy nos regalas. Te damos las gracias, Dios, porque eres tú el dueño de nuestro tiempo, el dueño de los dones y talentos que has puesto a nosotras, Dios. Está reunido un grupo de liderazgo, de servidoras, Señor, que solamente desean, Señor, hacer las cosas para ti. Hoy te pido, Señor, que hables a nuestro corazón con el tema que vamos a tratar sobre la disciplina en este estudio bíblico que estamos haciendo juntas. En tus manos, Señor, y ya has escuchado nuestras peticiones de oración particulares, Señor. Cada una de nosotras te ha dicho, Señor, en qué necesitas a levantada de manos de parte tuya, en temas, en todos los roles en los que desempeñamos, en los diferentes frentes que tenemos, Señor, como seres humanos, como mujeres, Dios. Los ponemos en tus manos, segura, Señor, de que tú actúas, que no pierdes el control. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos con este estudio bíblico de diseño interior 201. Y en ese diseño interior 201 vamos con esa cuarta característica que debe tener una mujer bíblica, ya vimos el discernimiento, ya vimos el honor o reverencia en nuestra conducta, ¿sí? Vimos el afecto, que como mujeres expresamos a la humanidad completa, y hoy vamos a ver el aspecto de la disciplina. Entonces voy a ponerles un comercial que encontré. Busqué este comercial para, para, para dar la introducción a nuestro tema. Where'd you come from? Don't answer that. What have you got there? Lay's potato chips. Bet you can't eat one. That's absolutely absurd. How toothsome. I'll have another. Oh, no. I said just one. So you did, so you did. A fiendish maneuver. So you did. Lay's potato chips. So light. So thin. So crisp. You can eat 1,000,000 of them. But nobody can eat just one. Another flavor favorite from Frito-Lay. Delicious. En este video de introducción está la parte donde es un comercial de hace muchísimos años que arrancó de Frito-Lay y de ahí siguieron muchas veces. Dice, ¿a qué no puedes comer solo una? Y ahí en ese video está el diablo tentando a este señor para decirle, oye, ¿a qué no puedes comer solo una? Y él le dijo, claro, yo perfectamente lo puedo hacer. Y al final termina dándose cuenta de que no es capaz de comerse solo una, sino de que le rapa el tema de papas al actor, que ese es un actor muy famoso de esa época. Entonces, esa frase se convirtió en un eslogan donde dice que no puedes comer solo una, y de ahí se han generado, si ustedes lo buscan en internet, muchos eslogans. Es un eslogan muy inteligente, decía acá, porque ese eslogan sigue resonando y es utilizado en muchos temas comerciales. A que no puedes solamente una, a que no te resistes, ¿sí? Es muy utilizado este término en los diferentes eslogans de publicidad. Aquí en el libro dice, y no solo es difícil resistirse a la comida basura, sino poner freno en otros ámbitos de la vida, ¿sí? O sea, este señor rapó las papas, pero es difícil poner freno a diferentes ámbitos de la vida, como el enojo, la lujuria, ¿sí? El resentimiento, la autocompasión. O sea, fíjense cómo algo que no pareciera, sí es. La autocompasión es complicadísima y eso se nos puede presentar a nosotras mismas y a ovejitas nuestras un montón, ¿sí? La autocompasión, el estar todo el tiempo lamiéndose la herida, todo el tiempo sintiéndose todo el tiempo como muy mal, como tristeza todo el tiempo, como todo el tiempo autocomiseración, las adicciones, los gastos excesivos. Entonces aquí también el libro habla que el problema es que nosotros sabemos
que son cosas malas. O sea, sería mal si no supiéramos que es malo, pero aún sabiendo que eso es malo, nosotros seguimos alimentando la autocompasión y seguimos autocompadeciéndonos, la lujuria y seguimos en lujuria, ¿sí? La sensualidad y seguimos en la sensualidad, la mala forma de hablar y seguimos dándonos permisos de todo eso y no le ponemos freno a las cosas. Entonces, aquí viene algo que habla el estudio, y es que nuestros problemas y fracasos personales en la vida cristiana están relacionados precisamente con una gran palabra que se llama dominio propio. ¿Sí? Dominio propio es muy diferente a fuerza de voluntad, son dos términos diferentes. En el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, por lo tanto estamos hablando de un tema espiritual, no un tema de fuerza de voluntad que únicamente depende pues de mi propia decisión. El ingrediente de un cristiano, de mujeres cristianas como nosotras, es que Dios está metido absolutamente en todo lo nuestro, ¿sí? Una mujer verdadera sabe cómo refrenarse y sabe cómo tomar decisiones sabias y premeditadas en sus hábitos, o sea, y sus rutinas diarias. Piensa sus pensamientos, eso yo lo he dicho muchas veces, pensar los pensamientos, porque una mujer cristiana, una mujer que sabe cómo debe comportarse, no hace lo que primero se le ocurre, sino que se toma el tiempo de meditar en lo que va a hacer, ¿sí? Así sea una cosa muy pequeña, un tiempo muy pequeño. Y esas disciplinas y decisiones, al final, esta mujer, que es lo que Dios desea de cada una de nosotras, la mujer verdadera que se refrena, lo quiere en cada una de nosotras, lo hace todo el tiempo, lo tuvo que haber hecho intencionalmente durante un muy buen tiempo, que eso ya se le volvió un hábito, que es lo que nosotras buscamos que pase con nosotras, lo que deseo que pase con ustedes, lo que deseamos que hagan las mujeres de nuestro ministerio y los hombres también, desde luego, ¿sí? Entonces, estas disciplinas y decisiones fluyen, pero del corazón, o sea, del alma. Acuérdense que mente, emociones y voluntad, y al final estamos hablando de los sentimientos del corazón, fluyen de ese sentimiento, ¿sí? Que se somete a Cristo, del sentimiento y las emociones que nosotros sometemos al Señor. De ahí surge la disciplina. Dejándonos controlar por el Espíritu Santo. ¿Y eso cómo funciona? Pues nada, o sea, tenemos que tener una relación con el Señor y tener claro qué es lo que el Señor espera de nosotras, como a través de su palabra, para poder tener ese filtro constante en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, ¿sí? Aquí habla de que la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz le dan una fuerza, le dan la fuerza de voluntad para decir sí a lo bueno y no a lo malo. Le dan ese dominio o esa fortaleza a la mujer y al hombre, desde luego, pero aquí estamos hablando de nosotras, para decir no, aún queriendo decir sí. O sea, debemos llegar a ese punto, que para eso es este tema de esta característica de la disciplina, de que nosotros digamos no a pesar de lo que sentimos. ¿Por qué? Por obediencia. Entonces, desde luego que la disciplina tiene implícito en su concepto el dominio propio y la obediencia, ¿sí? Entonces, vamos a leer Tito 2:12, me lo busca alguien, por favor. Aquí Pablo está instruyendo a todos los creyentes en vivir ese dominio propio. Ahí lo está mencionando, la primera que lo tenga, abra el micrófono y Aquí ya léalo, lo por favor. Dale. tengo yo. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Quién es lo que nos enseña? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, estamos hablando, leyendo según Tito 2:12. Entonces, ahí está mencionándose clarísimamente la necesidad que tenemos del dominio propio. Aunque el dominio propio es importante para los dos sexos, es diferente en lo que se debe dominar un hombre y lo que se debe dominar una mujer. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí no, por ejemplo, para mí un tema físico de un hombre no es gran cosa. O sea, ver un hombre desnudo para mí
a mí la verdad eso no es que me mueva nada, ¿sí? No me interesa. Yo prefiero más el intelecto, lo interesante, o sea, muchas otras cosas. Pero un hombre ve a una mujer desnuda y para él eso sí es una tentación. Para uno puede ser una tentación otro tipo de cosas, pensando en un tema de género, hablando de hombres, ¿sí? Por ejemplo, para mí una tentación como mujer, mira lo que estaba hablando Cari, ¿sí? El tema de la menopausia, de cómo se siente, lo que tenemos que vivir y resulta que el hombre no tiene que vivir eso. Él no tiene ni idea qué pasa después, qué se siente cuando uno tiene un hijo y está cansado, pero tiene que ir a darle leche materna. Sí, el hombre no tiene ni idea cómo se siente amamantar, cómo se siente la maternidad. ¿Por qué? Pues porque no le corresponde, nunca lo va a entender, jamás va a tener los mismos cambios hormonales, ¿sí? Entonces, las tentaciones son diferentes para cada uno de los géneros. Pueden haber algunas cosas similares, pero hay otras que son definitivamente muy diferentes entre los unos y los otros por nuestra propia creación, por la forma como el Señor nos ha creado. Entonces, esos elementos de dominio propio que nosotras debemos ejercer, por eso lo puntualizamos en este estudio de una forma separada de un hombre o una mujer. Por ejemplo, miren, aquí hablan de que el tema del cansancio cuando no dormimos, ¿sí? Cuando las hormonas, todo lo que les acabo de decir. Como mujeres podemos ayudarnos unas a otras a afrontar los retos exclusivos de la feminidad. Solamente nosotras podemos comprender eso. Podemos describirle al hombre algo, pero solamente nosotras podemos entendernos realmente. Yo no sé si para todas, pero para mí trasnochar es muy difícil a la edad que tengo. De pronto en otro momento de mi vida fue más fácil, pero hoy en día tengo ya 47 años y trasnocharme un poco o 2 o 3 de la mañana ir a acostarme que porque tenemos alguna reunión y un compromiso, uy no, o sea, eso me baja de energía al día siguiente y durante toda la semana hasta que otra vez vuelvo y me recompongo. Y yo veo que Iván puede perfectamente irse a trabajar sin ningún problema. Entonces ahí hay diferencias en las cosas que para él, en caso de lo que estoy hablando de las diferencias. Entonces, aunque sabemos que el dominio propio no es exclusivo de la feminidad, sí es diferente las cosas que debemos enfrentar entre hombres y mujeres. Tienen aplicaciones específicas y por eso Pablo da esas instrucciones a las mujeres mayores para que enseñen la importante de las características a las principiantes. Entonces, Pablo está en Tito, Pablo nos menciona muchísimo el tema de que enseñemos a las jóvenes, enseñar a las jóvenes, qué gran responsabilidad tenemos nosotras como líderes en el ministerio de instruir a nuestras ovejas y que nuestras ovejas instruyan a las mujeres más jóvenes y nosotras instruir a las mujeres más jóvenes que están a nuestro alrededor. Es una gran responsabilidad porque ese es uno de los llamados que como mujeres cristianas nosotros tenemos en uno de los propósitos con los que nosotros hemos sido creadas, ese llamado. Les voy a pasar otro video, no más de lindo, ya permítame un momento. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good.
you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. ¿Qué analizamos de ese video? Dos manitos levantadas que me digan rápidamente qué analizan. Rápidamente. Es la tentación, es así, ¿no? O sea, llega y comienza a revolotear al lado de nosotros y nosotros sí, sí puedo, no puedo, no puedo. Y es tener esa fuerza de voluntad y esa determinación para no comerse el dulce, ¿sí? Y lograr tener ese dominio propio para Sí. lograrlo. Sarita. Se refleja la obediencia, que cuando nosotros obedecemos a algo, Dios nos premia con otra cosa mejor. Sí. Entonces la obediencia. Obedecieron y les dieron doble por ciento. Fíjense que esto era un tema científico, ¿no? O sea, estaban haciendo una prueba científica, después cuando los chicos fueron más grandes, fueron y miraron qué pasaba con los que tuvieron el comportamiento de esperar, el comportamiento de comerse y de haberse comido el malvavisco antes. Y ahí hablan de la diferencia en que sí tenían sí hubo, o sea, fueron más propensos a temas de drogadicción, hicieron estadísticas, todo eso es lo que menciona la autora en el libro, pero fíjense, o sea, a nosotras nos pasa eso. ¿Y qué es lo que ayuda? Y nos pasa eso no con un malvavisco, con otras cosas que cada una de nosotras sabe cuáles serán, ¿sí? Y de pronto, dependiendo de la madurez, del tiempo que llevemos con el Señor, nos damos cuenta de que cada vez se hace más fácil decirle no a algo que antes era muy difícil para nosotros. ¿No les ha ocurrido? O sea, que hoy en día, después de tener al Señor en su corazón, de cultivarse, de estar orando, leyendo la palabra, todo el recorrido que hemos hecho, porque para ser servidoras hemos tenido que hacer un recorrido, o sea, no el servidor el que primero llega a la iglesia, ¿sí? Nosotras hemos tenido que hacer un recorrido y en esas características hemos venido estando muy ya más fuertes, ya más radicales, ya podemos tener inclusive esa tentación, pero no caemos, o evitamos totalmente. Fíjense que era mejor, hubo un niño que todo el tiempo estuvo mirando para un lado, y no miraba el malvavisco, o sea, ¿qué era lo mejor? Pues haber sido por un rincón, no haberlo mirado, o sea, acuérdense de velar, huir, y orar, velar y huir, que son las características de las diferentes armas que tenemos como cristianos ante la carne. Entonces, si volvemos a leer Tito 2, 3, 5, ahí vemos que
Veamos Tito 2:3-5, por favor, alguno de ustedes búsquemelo rápidamente y Las lo lee. ancianas, aquí en el libro dice, las ancianas asimismo sean maestras del bien, enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, ejercer, entre paréntesis, ejercer dominio propio. Ujú. Entonces ese dominio propio es como ejercitarse, ¿sí? Se necesita ejercitar el dominio propio. Hola, mi amor. Y, ¿qué quiere decir ejercitar? O sea, yo les estaba ahorita diciendo en mi petición de oración que oren por mí para que yo pueda realmente tener esa disciplina que necesito para empezar a ejercitarme, para que eso se me vuelva un estilo de vida, porque yo no lo he venido haciendo en mi vida desde antes. Entonces, de esa misma manera se ejercita el músculo del dominio propio, chicas. O sea, nos toca tomar la decisión, nos toca todo el tiempo, y si caemos, volvemos y lo hacemos y arrancamos, ¿sí? Y hay que pensarlo como ese ejercicio, como ese ejercicio. El dominio propio es solo una cuestión de establecer algunas metas y ejercer la voluntad sobre esas metas. O sea, necesitamos establecer qué vamos a hacer para luego empezar a hacerlo y empezar a hacerlo y tomar la determinación de hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, hacerle seguimiento y estar muy alertas. ¿Mm? Y el dominio propio es ante todo un asunto de nuestro corazón, es algo que realmente nosotras debemos sentir que lo queremos hacer y nos determinamos a hacerlo, ¿sí? Dice, el dominio propio dice que es autocontrol, control de los propios impulsos y reacciones, autodisciplina, fuerza de voluntad y prudencia. O sea, la fuerza de voluntad, fíjense que andan acá, o sea, tengo que poner de mi parte, pero también la parte del Señor, porque Él finalmente es el que me da la fuerza para todas estas cosas. La falta de dominio propio es la razón principal en la lucha por alcanzar nuestras metas. O sea, no alcanzamos metas, pero ¿por qué no me va bien? ¿Pero qué es lo que me pasa? ¿Por qué no he llegado a hacer tal cosa? ¿Por qué no he llegado a hacer otra? Es uno de los grandes motivos por los cuales no llegamos a cumplir nuestras metas. Si nos ponemos a pensar en esas metas que nosotros hacemos en diciembre y la lista de metas, ¿sí? ¿Cuántas metas de las que nosotros nos proponemos en diciembre, que es en la fecha en la que usualmente estamos diciendo, en la que nosotros usualmente estamos diciendo qué es lo que queremos hacer porque no lo habíamos hecho antes? ¿Cuántas de esas metas cumplimos en el final del año? ¿Sí? La falta de dominio propio es la que por lo general es el motivo por el cual nosotros no cumplimos esas metas. La psicología va a mostrar muchas maneras, ¿sí? Aquí aconsejan estrategias y medidas de responsabilidad para aumentar nuestra fuerza de voluntad y las probabilidades de éxito. Libros 1000 existen sobre temas de liderazgo, sobre temas de cómo llegar al éxito, sobre temas de todo el tema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todas esas técnicas no están teniendo en cuenta al Señor en medio de en la ecuación. O sea, sin el Señor nosotros no logramos las cosas porque es que nosotras somos mujeres que tenemos o sea, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu permea el alma. Entonces, sin Dios nosotras no podemos. Sin Dios las cosas probablemente podemos lograrlo en un momento, pero luego otra vez podemos volver a caer. ¿Sí? Porque la contundencia la da, es ese temor de Dios, es el sometimiento al Señor y el apoyo y el poder que hay en Él para que nosotras podamos superar esas metas. Entonces, pues esas técnicas que por lo general a veces la gente puede recurrir y muchas de nuestras ovejitas van a recurrir a esas técnicas. ¿Para qué es? Para distraernos de lo que realmente necesitamos hacer y es centrarnos en el Señor Jesús, en todos los principios bíblicos que deben regir nuestra vida y concentrarnos en hacerlos. ¿Sí? Porque mientras estamos distraídos en todas las reuniones de psicología, de los coaches, no sé, del curso que estoy haciendo de liderazgo, de una gran cantidad de cosas, allá nos están vendiendo unas cosas diferentes a las que la palabra nos está diciendo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cuáles son las diferentes como estrategias o que nosotros tomamos para poder combatir como los problemas que tenemos nosotras de malos hábitos o de la vida o algo. O sea, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, que una persona vaya a decir que va a solucionar su problema de depresión y ansiedad sin el Señor, eso es un tema muy complicado, ¿sí? Muy complicado. O sea, eso, o sea, no se puede.
No se puede. Lo del alcoholismo, la drogadicción, el cigarrillo, todo vicio, eso es no se puede. La persona puede decir que ya lo supera, pero sin el Señor es muy factible de que eso después vaya a se pueda traspasar para otro vicio, o sea, pueda un vicio reemplazarse por otro, o pueda volver después a caer en el mismo vicio, ¿sí? Habla acá de que dice los consejos que aquí se dan no suelen abordar las cuestiones de fondo y según la Biblia el dominio propio es un asunto más del corazón que una cuestión de una aptitud personal. Aptitud es diferente a actitud. ¿Recuerdan? Aptitud es la postura que yo tengo con respecto a algo. ¿Sí? Entonces es esa aptitud con P, esa postura que tengo respecto a algo, es lo que se trata en la psicología, pero realmente lo que el Señor desea es que nosotros abordemos el dominio propio desde nuestro corazón, desde lo que sentimos, el por qué lo sentimos, cuál es la motivación que me está llevando a esto, ¿sí? Como mirar más en por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, ¿en qué dice diferencia la perspectiva bíblica sobre el dominio propio de lo que dice la sociedad? Quiero escuchar a una, por favor. ¿Por qué es diferente la perspectiva bíblica a la perspectiva del mundo respecto al tema del dominio propio? Que muy probablemente no lo llamen dominio propio. Pueden llamarlo de otra manera, como ya se los dije, fuerza de voluntad. ¿En qué se diferencia? Ahora el micrófono, María B. Bueno, yo escribí aquí en el libro que en el tema, en la parte bíblica, necesitamos a Dios para alcanzar el dominio propio, pero en el mundo nos están diciendo es que lo hacemos es con nuestras propias fuerzas, lo que tú decías, ponemos en la fuerza de voluntad, fuerzas humanas para poder lograr un objetivo, y nos olvidamos que lo que tú decías, una parte espiritual, que esto es un tema espiritual que se aplica al dominio propio. Lo hacemos es con nuestras propias fuerzas y por eso hay tanta frustración que no lo logramos. Ok. Entonces, desde luego que sí, lo que decía María B, la diferencia entre el dominio propio y la fuerza de voluntad, o sea, con Dios todo, pero sin Dios son paños de agua tibia. Si pueden prender sus cámaras, mejor. Bueno, aquí habla sobre esa palabra sofrón, y se dice que tengamos una mente sofrón, y la mente sofrón aquí se refiere a una mente que tenga, que haya una mente controlada y que haya una mente sana. Por ahí escuché una canción que se llama Mente Sana, no se las voy a pasar ahora porque nos demoramos, pero se las puedo mandar después. Hay una parte de la canción que no me dice que profetiza, ¿sí? La palabra profetiza, pero quiten eso y retengan todo lo bueno de la canción. Y la canción, muy interesante, la canta Cristín de Clario del tema de mente sana, se llama esa canción. Entonces, ese sofrón es un adjetivo y describe cómo es una persona. Tener la mente sofrón es tener cómo es la mente de esa persona, su mentalidad, más que su comportamiento, es su mentalidad, porque acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Y al decir hablar la boca es acción. No solamente se refiere al hablar, se refiere también al actuar. Y más que su comportamiento sofrón nos permite tener dominio propio en nuestro comportamiento, pero todo comienza con una actitud de autocontrol, una mente segura, controlada y sana. Fíjense las características tan importantes que mencionan acá. Dice, sofrón es un adjetivo, describe cómo es una persona, su mentalidad, lo que está por dentro, lo que está en nuestros pensamientos, ¿sí? Más que su comportamiento. Sofrón nos permite tener dominio propio en nuestro comportamiento, pero comenzando por el autocontrol de lo que dejamos meter en nuestra mente y lo que dejamos anidar en nuestra mente. Porque la palabra de Dios nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Es que eso es una clave para la vida súper buenísima. O sea, que si la gente no lo entiende es porque necesita tener una relación con Dios más fuerte. Porque llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, así como lo explicó la chica esta que hizo la charla, cuando dio el ejemplo, la charla que hubo en la tarde de chicas, con el ejemplo de la cárcel y llevar todo pensamiento cautivo y el ejercicio que hizo con varios pensamientos y cómo los llevaba cautivos ella, con la palabra de Dios. O sea, me llega un pensamiento, llevarlo cautivo es
con que este pensamiento es contrario, o sea, uno ya sabe internamente, el Espíritu Santo reargulle y dice, oye, eso no está bien. Entonces, lo que uno hace es llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia, confrontándolo con un principio bíblico. Por eso es que tenemos que tener disciplinas espirituales y saber qué dice la palabra de Dios, ¿sí? Llevar todo pensamiento cautivo, porque de esa manera tenemos una mente segura, chicas. Y como tenemos una mente más segura, pues va a haber más autocontrol en nosotras para poder rechazar lo que no tenga que anidarse en nuestra cabeza y poder dejar lo que sí se debe dejar en nuestra cabeza, y de esa misma manera se va a generar nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento no se genera porque sí, se genera primero por algo que nuestra mente craneó, ¿sí? O por lo que hay allá adentro. Vamos a hablar de la cotidianidad. Yo no tengo ni idea en el momento de una cosa extrema, como por ejemplo un robo. A mí me robaron una vez que me hicieron un paseo millonario, no, sino que me persiguió una moto en el carro porque se dieron cuenta de que yo había sacado un dinero grande, y me imagino que el del banco o alguien del banco le mencionó a los ladrones. Me persiguieron en la moto, y en esa moto, y cuando llegué al sitio a un sitio donde debía llegar para hacer una vuelta, recorrieron bastante espacio detrás mío. Yo no me he dado cuenta, aunque estaba muy nerviosa de llevar esa plata en mi carro y yo sola. Y llegó la moto, el tipo me apuntó con el arma, la abrieron, iban dos, me apuntó con el arma en la cabeza y me fue a quitar el bolso, y yo no tenía la menor idea yo no, a mí fue porque me contaron cómo reaccioné, pero yo no soltaba el bolso. Y dos de las personas que iban entrando en ese momento al garaje de la compañía donde estaba entrando, me dijeron, Janet, pero es que nosotros, o sea, yo decía, pero ¿cómo esta mujer no suelta la cartera? Porque yo en la cartera llevaba la plata y llevaba, y entonces yo no actué pensando absolutamente nada. Yo ahí no tuve tiempo de pensar, porque eso fue en cuestión de segundos y tenía la pistola en la cabeza. Entonces, yo no me estoy refiriendo a esas acciones, que uno no, la verdad es que no tengo ni idea cómo va a reaccionar uno, sino me estoy refiriendo a las que son de todos los días, en todo momento, las que sí podemos controlar. Y dice, porque yo jamás me imaginaba que yo iba a retener una cartera. Yo digo siempre, no, uno entrega, o sea, yo tengo la mentalidad de que uno entrega y entrega, ¿no? Pero pues no tengo ni idea de dónde saldría. Es un comportamiento como el que tuve, ni siquiera me he dado cuenta cómo, pero fíjense lo que pasó. Entonces, lo que sí se está hablando acá es de esa mente segura, cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, cuando tenemos el hábito de estar todo el tiempo filtrando los pensamientos en el Señor. Les voy a pasar otro video, este video va unido a otro, pónganle cuidado. Aquí vemos una tragedia de Lac Mégantic, que ocurrió en Lac Mégantic, esto es en Canadá. Ese es una locomotora que trae muchos vagones que cargaban petróleo. Veo un maquinista que estaba a cargo y llegó a un pueblo, y el maquinista dejó pues la locomotora. Ahí se prendió fuego en el primer vagón, lo apagaron personas y continuó así. Pero resulta que ese maquinista se fue a dormir, pero no dejó todos los frenos puestos en esa locomotora, en cada uno de los vagones, de la manera como debía ser. La locomotora, sin ningún tipo de tripulación, pues hizo todo ese recorrido desde una población hasta la otra. Podemos observar todo lo que ocurrió. Hace todo ese recorrido, pero va con una gran velocidad, anormal a la velocidad que usualmente debería ir. Era en la noche y entra la población. Fíjense bien ahorita el predio que se va a resaltar de color azul, que ahí ocurre la tragedia, el descarrilamiento. Y vamos a ver un segundo video.
esto. El maquinista no puso los frenos correctos en esos 2 videos. En ese video, cuando vimos todo ese recorrido, todo, y ahí se habla de esa tragedia de ese sitio. Eso queda en Canadá. Y fue terrible. La horrible tragedia de Lac Mégantic se llama. Ilustra lo que puede suceder cuando los frenos fallan. Cada una de nosotras yo creo que estuvo en algún momento en una situación en la que no puso el freno que tenía que poner, dejó llevar la situación muy lejos, o sea, y nunca se imaginó las consecuencias que pudo haber tenido, porque ahí murieron muchísimas personas, salieron afectadas muchísimas personas de muchas maneras, no solamente por las muertes, sino también por el tema de la economía, por el tema, o sea, cuántas cosas, el tema de la parte ambiental, porque cayó al agua muchas cosas, o sea, eso arrasó con todo, que la irresponsabilidad de una persona, que era el maquinista, de no poner los frenos correctamente, completos, y haberse encargado de la situación como debe haber sido. Y de esa misma manera puede ocurrirnos a nosotros. Sofrón contiene la idea de la moderación. También esa palabra tiene la moderación, ¿sí? La última sílaba, la última parte, la sílaba que la conforma, que es fren, dice que proviene probablemente de la antigua palabra griega frao, que significa refrenar o dominar. Entonces la mente Sofrón tiene esa palabra tiene un gran contenido. ¿Les ha pasado algunas veces que no hayan puesto los frenos, chicas? A mí me ha pasado. Y que he tenido consecuencias muy complicadas también. También. Andábamos en desenfreno. No, o sea, y yo no estoy hablando, o sea, y sí señora, o sea, muchas veces. ¿Nos puede ocurrir? Claro que nos puede ocurrir. Que porque ya somos cristianas y somos líderes, no nos va a pasar. Mentira. Mentira. Sí nos puede pasar. Sí nos puede pasar. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Disciplinadas. Ejercitar el dominio propio. El dominio propio se ejerce con la disciplina. Con tener una mente sana, tener el pensamiento correcto. La falta de poner frenos ocurre en muchas cosas y en el ministerio nos van a pasar muchísimas cosas si no es la historia nuestra. El tema de matrimonios acabados por no poner los frenos en el momento correcto, y hoy en día tenemos un montón de mujeres y hombres en nuestro ministerio que no pusieron los frenos a tiempo y las consecuencias han sido complicadísimas. Y para sus hijos ni se diga. Para las familias, para la economía, para todo, ¿sí? Para su propósito. La causa de los percances, dice ahí, de nuestra vida, no suele ser en general el único fallo importante de frenado. En la mayoría de los casos, dice la autora, se debe a una serie de pequeños fallos a lo largo del camino. ¿Se acuerdan de nuestro discipulado de la verdadera fortaleza? Que hablamos de esas comegenes que se van comiendo poquito a poquito. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Y que se va metiendo y metiendo esa llamadita a esa persona que les está diciendo ahí, ay, hola, ¿cómo estás? O el mandarle a mi compañero de trabajo o a una persona, sí, el mensajito con el corazoncito, ahora el osito abrazándolo con el corazoncito, y ahí arrancamos, ¿no? Ahí arrancamos. Hoy me he visto para él. Y no estamos hablando del ministerio de mujeres solas, solteras, que deben cuidarse para el Señor. Y en el caso mío, que somos muy pocas las que estamos casadas acá, que servimos en el ministerio, como Cari, como Isa y como lo va a hacer Moni, pues claro, o sea, todavía, o sea, digamos que con mayor razón, además de estar para el Señor, también estamos para nuestros esposos, tenemos que guardar todo. Y esas cositas pequeñas, aceptarle algo a alguien, aceptar ese chismecito, como que llegó esa persona a decir, ay, no te imaginas, pero no se lo cuentes a nadie. ¿Sí? Te lo voy a decir, pero no se lo cuentes a nadie. Entonces, como que uno, ¿qué es lo que hay que hacer? No, qué pena, no me cuente nada. ¿Me va a hablar de quién? ¿De qué me va a hablar? ¿De fulanita? Ah, venga, llama a fulanita. Y si me va a contar algo de ella, pues venga, cuéntemelo aquí al frente con ella. ¿Sí?
Pero o sea, no solamente estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de tantas cosas, de la murmuración. Uy, cómo la murmuración daña tantas cosas. Genera un sectarismo tan complicado la murmuración. En nuestro ministerio hay muchos temas que nos toca manejar con el tema de la murmuración. Toca ser tan cuidadosas y tan cortantes con eso, chicas. Y en el momento en que lo detectemos, líderes de grupos pequeños, eso lo tenemos que atrapar rapidito. Porque el tema de la división es muy complicada. Muy complicada. Y son muchas las cosas en las que podemos estar no poniéndole freno, ¿sí? Entonces, esos pequeños fallos a los que uno no le da mucha importancia, pueden después volverse una explosión que daña tanto como lo que pasó en ese video que acabamos de ver. Vamos a mirar una imagen. Una imagen que aquí la tengo. Ya se las voy a compartir. Permítanme un momento. Estos son ejemplos de cómo nosotros podemos o sea, en qué áreas de nuestra vida debemos tener dominio propio. Están los versículos y están los versículos y están a la vez las diferentes motivaciones. Entonces, claro, en nuestras amistades, ¿por qué debemos tener dominio propio en nuestras amistades? Porque debemos clarísimamente elegir con quién nos metemos. No quiere decir, el Señor Jesucristo se reunía con recaudadores, prostitutas, todo eso, pero porque hay un tema evangelístico, ¿sí? No quiere decir que nosotros nos vamos a apartar de personas porque es que no somos las no pecadoras, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenemos que evangelizar porque en el mundo estamos, pero no somos del mundo y debemos tener amistades muy sabias, chicas. Y eso se lo debemos enseñar a las demás, para que se le enseñen a sus propias hijas y a sus propios hijos. En el cuerpo, en el manejo de nuestro cuerpo, recordar que el cuerpo no es el templo de nuestro Espíritu Santo, del Espíritu Santo del Señor, que debemos cuidarnos tanto en nuestra salud como en la forma como usamos nuestro cuerpo, en todo sentido. En las emociones, tenemos que tener dominio propio en nuestras emociones, eso ya lo hemos hablado. En nuestra apariencia personal, o sea, fotografías, uno a veces ve los estados de las mujeres del ministerio donde ven aquí la raya en el busto y entonces apretado para que se vea y diciendo cosas así, o sea, no, o mostrándose la foto del perfil es en vestido de baño o cosas que uno dice, caramba, o sea, no, tenemos que tener mucho cuidado o sea, ¿cómo queremos, qué es lo que queremos vender? Con las fotografías, con nuestra forma de vestirnos, o sea, que queremos proyectar, ¿sí? Y todas esas cosas las tenemos sí, tenemos una tarea grandísima, chicas, muchas, por nosotras mismas y con las demás. En nuestras conversaciones, tener cuidado con respecto a las palabras que usamos, y si en algún momento si la grosería la estamos escuchando todo el tiempo en nuestros sitios de trabajo, la estamos escuchando de nuestras propias familias, porque vivimos en casas donde las familias o lo que sea, nosotros no tenemos que ser ese elemento diferenciador, ¿sí? Para que todo el mundo sepa, como decía Silvano en esa conversación del campeón, decía, no, o sea, cuando llega él, todos dicen, no, pues o sea, se siente mal de decir groserías delante de él, ¿sí? O sea, que lo mismo pase con nosotras, que la gente sienta como que con nosotros eso no tiene que ver. O que con nosotras no funciona la coqueteadita y la cosa de los clientes o de las personas, de los proveedores o el que sea. Con nosotras no funciona eso, porque nos ven bien, nos ven en nuestro puesto, ¿sí? En las posesiones, lo que acabaron de leer en la palabra de Dios, que vimos que nosotros tenemos que tener clarísimo que los bienes son del Señor y somos mayordomos, no dueños, y que tenemos que tener dominio propio en el comprar, en la forma como manejamos el dinero. Nuestra sexualidad ni se diga, ya lo hemos hablado, el tema de cuidar nuestros pensamientos, no solamente nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y nuestros sentimientos con respecto al tema de relacionarnos con el otro sexo.
Y muchísimo más, tener cuidado en que no creamos que no va con nosotros el tema de ahora, del cuento del género, de que mujer con mujer, o sea, que, no, que tengamos muchísimo cuidado con todo eso, porque nos podemos, o sea, uno puede decir, no, yo no tengo ningún problema con el tema, pero tenemos alrededor personas que pueden estar teniendo luchas de ese estilo, entonces tengamos cuidado, porque nosotras tampoco podemos ser piedras de tropiezo para nadie, tenemos que ser muy sabias. Chicas de nuestro ministerio están luchando con su identidad de género. Tengan cuidado porque tenemos que ser sabias en la manera como nosotras nos relacionamos con las mismas mujeres. Por favor, ¿sí? Ese consentimiento excesivo y el cogerse y hacerse y no sé qué. Puede que cuando uno estaba en el colegio andaba de la mano con la amiguita, pero es que en este momento de la vida es muy diferente. Entonces tenemos que estar demasiado observadoras, demasiado vigilantes y también tener prudencia en la forma como nosotros nos comportamos para no ser piedra de tropiezo para nadie, chicas. ¿Entendido eso, cierto? Y en el tema de nuestro tiempo, pues el manejo del tiempo tenemos que tener mucha claridad en cómo debemos manejarlo. Entonces, que vamos a leer Proverbios 25-28, que dice, se lo voy a leer, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y fíjense que estuve mirando ciudades amuralladas. Entonces, ciudades amuralladas, aquí hay varias ciudades amuralladas. Y fíjense, aquí, fíjense todo lo que hay, una ciudad amurallada. ¿Sí las están viendo? Que no las alcanzo a ver a ustedes acá. Sí. Fíjense, estoy aquí viendo ejemplos de ciudades amuralladas. Entonces dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí estamos nosotras acá cuidándonos con toda esta ciudad amurallada, con todas estas fuertes que ponemos y hay cañones y cosas cuidando que no vaya a entrar nadie, ¿sí? Pero resulta que hubo un momento en que se iba saliendo y dejaron la puerta abierta o la cerraron mal. Y en ese momento, ¡pum!, por ahí se metió. Por ahí se metió. Por ahí puede haber el problema. Por ahí puede haber el que se dañe, no se cerró esta puerta y por ahí se entró el enemigo o se entró por una ventana que dejamos abierta, ¿sí? Miren, ciudades amuralladas. Nosotras debemos ser como ciudades amuralladas, no como ciudades no amuralladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos tener clarísimo que un descuido puede ser muy complicado, muy, muy, muy complicado para nosotros. Entonces aquí habla de diferentes cosas. Dice, no logras controlar tu lengua, necesitas restringir una de las malas palabras, de chistes groseros, del sarcasmo. ¿Qué tal el chisme o la crítica? Tus pensamientos, necesitas frenar tus sueños y tus fantasías. ¿Qué tan peliculeras somos? ¿Sí? La cantidad de tiempo que pasas en redes sociales o viendo series, viendo las diferentes cosas que ocurren o enviando mensajes de texto. Tienes que ejercer mayor dominio propio en algunos hábitos. Tenemos que ejercer dominio propio en algunos hábitos, ¿sí? En nuestra alimentación, la forma como gastamos el dinero. O sea, todo eso lo tenemos que revisar. Dice que el estado de ánimo sofrón es el que nos permite echar el freno. Los frenos de todos los diferentes frentes nuestros. Cada una de las áreas de nuestra vida es un vagón de ese tren que ese señor no le puso freno. Le tenemos que poner el freno de mano, freno de todo a cada uno de los diferentes vagones. De pronto le ponemos algunos y no le ponemos a otros vagones esos frenos. Y termina yéndose la locomotora completa haciendo un desastre. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque dice que dominar los deseos carnales, que el estado de ánimo sofrón, ¿sí?, te ayudará a ganar más dominio propio en cada área de tu vida. ¿Qué necesitamos? Una actitud determinada y disciplina, chicas. Necesitamos tomar la decisión y ser disciplinadas. Entonces, en el estudio viene también un tema de que tenemos que empléate a fondo. Este capítulo habla básicamente de que debemos tomar la decisión y hacerlo porque lo queremos hacer, porque hemos tomado la decisión de hacerlo. Si es posible que sepas ya qué y cómo tienes que cambiar. Y solo necesitas el poder para seguir adelante y llevarlo a cabo.
¿Qué necesito que ustedes sepan de esta parte del estudio bíblico? Que no estamos solas, que es con Dios con que nosotras ejercemos todas esas, con el que vamos a lograr que todos esos malos hábitos y estas cosas que no me sirven, las podamos quitar de nuestra vida y las podamos eliminar. ¿Sí? No podemos negar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no ejercemos dominio propio? Porque negamos el poder de Dios en nuestra vida. Recuerden que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? No depende solamente de nosotras. ¿Qué hay clave? Que no solo es Dios es gigante, ¿sí? Él también, pero no está lejano a nosotros, Él tiene es asequible a nosotras, es asequible, y nosotras, y Él obra a través de el Espíritu Santo obra en nosotras, o sea, que en esas cosas que nos cuestan tanto trabajo tenemos que seguir luchando, seguir no mirando, no pasando por eso, ¿sí? Huyendo, velando, orando, y dándole el poder al Señor de que actúe, de que nos ayude en esas cosas que son tan difíciles para nosotras. Si seguimos a Cristo ya tenemos todo el poder que necesitamos. El poder de tomar decisiones correctas, de decir sí a lo que es correcto y no a lo que es incorrecto. Y de resistir la tentación de ejercer autodisciplina y dominio propio. Disciplina, la palabra de hoy. Al tener el Espíritu de Dios tenemos todo lo necesario para tener éxito en la vida y en la piedad. No necesitamos suplicarle a Dios. Es que no te ay, Señor, ayúdame, ayúdame. No, es que el Señor quiere. Lo que necesita es que nosotros hagamos la parte nuestra. ¿Sí? Porque el dominio propio también tiene que ver con nosotras. No es solamente dejárselo a Dios. Entonces, cuando nosotros nos negamos, estamos ignorando esa acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Gracias, Siri. Cuando nosotros decimos no puedo, no puedo, no puedo, estamos diciendo, Dios, tú no puedes. No, ya, me rindo ante el enemigo porque es que el enemigo es más grande que tú. Y eso jamás es cierto. Ahí nosotras tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Entonces, en la última parte, menciona que unos puntos, unos pasos prácticos, 6 pasos prácticos para nosotras cultivar esa mente sofrón. El primer paso práctico, y se los voy a leer como es medita, ¿sí? Y dice, medita en la situación, piensa tus pensamientos. Sed sobrios y ver, en 1 de Pedro 5:8, bueno, por favor me lo busca alguien. 1 de Pedro 5:8 en Nueva Versión Internacional, vamos a leerlo, por favor. Mientras lo busca alguien y alguien abre, dice, ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos más dominio propio y más disciplina? Tenemos que escribirlo, tenemos que saberlo. Léelo. ¿Ya? 1 Pedro 5:8. Sí. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué está diciéndonos ahí Dios? Nos está diciendo que tenemos que ser conscientes de que hay un enemigo, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar alertas, que tenemos una parte que hacer. Nos está diciendo, háganlo, practíquenlo, ¿sí? Y la practicar es un verbo, es una acción. Entonces, hagámoslo. Entonces, busquemos en qué área de nuestras vidas estamos nosotros necesitando más dominio propio. Identifiquemos esas circunstancias que por lo general nos están provocando esa falta de dominio propio. Hagámoslo intencionalmente. Preguntémosle a nuestros hijos, a los que tienen esposo, al esposo, ¿sí? Preguntemos. Oye, ¿en qué me hace falta dominio propio? Y yo lo sé, o sea, uno sabe también en que autoexaminémonos. A sus compañeros de trabajo también les pueden preguntar. Tómense su tiempo para evaluar sus pensamientos, chicas. Tómense su tiempo para evaluar sus pensamientos. 2, preparen. Después de meditar, prepárense para actuar. ¿Sí? Entonces, ya detectando en qué es que estamos fallando, pues preparémonos para llevar a la acción un plan de cambio de hábitos. No vamos a trabajar basándonos en el hábito malo que tenemos. Vamos a meter nuevos hábitos, Esa prédica que nos dio alguna vez el pastor Diego sobre el tema de los hábitos, buenísimas. Es que no es enfatizar en el hábito malo, es empezar a hacer nuevos hábitos que al final van a terminar sacando los malos.
¿Mm? Voy a estar tan ocupada en los buenos hábitos que terminan yéndose los malos hábitos. ¿Sí? Entonces resulta, voy a poner un ejemplo, no tengo ni idea, el tema del cigarrillo para alguien, yo sé que aquí ninguna está fumando, pero pongámosle cigarrillo a alguien y decidió irse a montar bicicleta todo el tiempo y está tan ocupado y está en estudios bíblicos y se va con los del club de ciclomontañismo y todo, creó tan nuevos hábitos, empezó a respirar un aire tan diferente que no se dio cuenta en qué momento el cigarrillo ya no fue una cosa importante porque empezó a crear unos nuevos hábitos en él. No sé si eso pueda pasar así, pero estoy dando un ejemplo. Entonces, preparémonos para los nuevos hábitos. En primera de Pedro 1:13, por favor, me lo buscan. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Imagínense. Cristina acabó de dar en la última prédica de Mujer Integral sobre la gracia. Escúchenla. La gracia son muchas cosas, es muchas cosas. La gracia, no solamente la gracia para la salvación, es para muchas cosas. Reconozcamos nuestras faltas de dominio propio para tomar, porque es que no podemos corregir nada de lo que no estemos conscientes o hayamos aceptado que estemos haciéndolo mal. ¿Sí? O sea, si no lo reconocemos, pues ¿qué vamos a trabajar en eso? Entonces, reconozcamos nuestra falta, sustituyamos esos hábitos, elijamos versículos, empecemos a meternos en nuestra cabeza la palabra con relación a esos malos hábitos, palabra que nos esté contrarrestando eso. Y lo que veamos que podamos hacer, cada una lo sabrá. La tercera clave es que recordemos ese compromiso todo el tiempo, que examinemos todo el tiempo. Proverbios 4:26 ¿lo tiene alguna? Y la siguiente me busca Gálatas 5:16, Efesios 4:22-24 y Primera de Corintios 9:25 para dar por terminar. Proverbios 4:26. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. Allana todos tus caminos, ¿sí? Entonces, actuemos y reaccionamos pensando. Démonos el menos permiso posible de actuar impulsivamente. Actuemos y reaccionemos pensando. Démonos el menos permiso, o sea, cero permiso de actuar impulsivamente. Estemos todo el tiempo conectadas, tratando de filtrar, que tarde o temprano eso se nos va a volver un hábito, chicas. Una forma de hacer las cosas, ¿sí? No actuemos por impulsos, hagamos todo lo posible por no actuar por impulsos. Dice, el coma sofrón es una ligera pausa para examinar la senda de tus pies. O sea, examinémonos y miremos en dónde está eso que nos está poniendo en peligro. La cuarta clave es que confiemos en el Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Dice, la vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Entonces, fijémonos que el Espíritu Santo mora en nosotras y está ayudándonos para que nosotros también podamos rechazar esas demandas de la carne y para que honremos a Dios. O sea, el Espíritu Santo nos está ayudando, el poder de Dios está en nosotras, no por nosotras, sino por Dios, desde luego. El Señor Jesús es que nos hizo posible todo esto, ¿sí? El pensamiento correcto nos guiará a orar correctamente. Entonces tenemos que estar conectadas con el Señor. El quinto punto es que sustituyamos todos esos patrones erróneos por otros virtuosos que son los malos hábitos. Los vamos a sustituir por buenos hábitos, ¿sí? Lo que les acabé de hablar. Abandonar todas estas cosas metiendo las nuevas. Y por último, decidir procurar tomar la decisión de que nosotros vamos a ser unas mujeres que nos vamos a comportar con una vida sofrón, lo dice acá. O sea, que vamos a actuar conforme a lo que hemos aprendido hoy. Primera de Corintios 9:25. Dice, 1 Corintios 9:25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Ejercitémonos. Y después de ejercitarnos, ya eso se nos va a volver un hábito. Y después de volverse un hábito, se nos vuelve un estilo de vida, chicas. Bueno, Janetcita, termina orando. Amado Padre Celestial, mi Dios y mi Rey, te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, porque tu
quieres, Señor, que tengamos ese dominio propio, esa determinación, Señor Jesús, para hacer tu voluntad, para hacer el reflejo tuyo, papá. Te pedimos perdón, papá, por las veces, Señor, en que hemos cedido, Señor Jesús, a autocomplacernos, Señor, y tener esa autosatisfacción, Señor Jesús, que nos aparta de ti, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú nos das el poder, Dios mío, de tu Espíritu Santo para ser guiadas, Señor, a hacer siempre lo bueno, siempre lo correcto, Señor, buscando glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este espacio, gracias por esta noche, gracias por la vida de Janet, Señor, por este estudio, papá. Ponemos esta noche en tus manos, Señor, tú guardas de nuestros sueños, en el nombre de Jesús. Te hemos orado, papá. Amén y amén.